Bueno, pasamos al segundo punto, a la segunda comparecencia en el día de hoy, registrada por todos los grupos políticos, a fin de informar acerca de los datos del turismo durante el pasado verano, durante la campaña de verano. Muchísimas gracias, señor Marín, por su explicación, por la información que ha aportado a esta comisión, en donde también he de decir que me estreno como portavoz en este día. Así que estaré encantado también de trabajar con todos ustedes y con usted, señor consejero, en una materia que nos ocupa y nos preocupa, como en este caso ahora que se va a hablar de turismo, que también es un tema esencial pues para lo que es nuestra comunidad autónoma. Nos tiene que preocupar porque efectivamente es una fuente de riqueza, porque Andalucía en sí misma se vende porque Andalucía, la gente que viene a Andalucía, que los turistas que vienen, pues saben ya de su patrimonio, de su riqueza humana, gastronómica, cultural, folclórica. En fin, tenemos elementos, desde luego, que la hacen atractiva para el turismo. Entonces, los datos que nos ha dado, pues creo que nos hemos de celebrar. Es motivo de alegría. Todos los datos que sean positivos, de los que además no podemos dudar porque confrontan con lo que es la realidad, debe ser motivo de alegría. Pero, desde luego, yo creo que no nos tenemos que conformar, nunca debemos conformarnos. Siempre hemos de dirigirnos a ir mejorando en la gestión del turismo, porque claro, esto ya, como he dicho, se vende por sí mismo. Nosotros, afortunadamente, vivimos en una región donde solamente por su clima ya somos atractivos. Entonces, yo tengo aquí los datos también, donde en alguna forma confronto y no dejan de ser buenos. Insisto que por ese motivo ya de por sí tenemos que estar por celebrarlo, ¿no? Andalucía ha recibido, tengo yo datos de 1 de octubre, un total de 8.304.311 turistas extranjeros. Estamos hablando de turistas extranjeros. No digamos también el turismo nacional, que también elige nuestra comunidad autónoma para pasar estancias, incluso estancias largas con pernoctaciones. En los 8 primeros meses del año, o sea, 8.304.000, lo que supone un aumento del 3%, con respecto al mismo periodo del año anterior, según una encuesta difundida el martes pasado, por el Instituto Nacional de Estadística. Mientras que según la encuesta de gasto turístico, que eso ya tenemos también que confrontarlo, el gasto de los turistas extranjeros disminuye un 3,09%. Con esta cifra, Andalucía se sitúa como tercera comunidad de destino principal por número de turistas en agosto, por detrás de Cataluña y de Baleares. Reino Unido, y esto es importante por lo que después vamos a comentar y creo que tendrá que ser motivo de ocupación y de preocupación, fue el principal mercado emisor de turistas. Es que el Reino Unido viene a ser entre el 23 y el 25% del total de turistas extranjeros que vienen a Andalucía. Y digo que nos tiene que preocupar por lo que sabemos todos, que después voy a comentar. Solo en el mes de agosto Andalucía ha recibido 1.396.903 turistas, un 1,9% menos que en el mismo mes del año anterior, lo que le sitúa en tercera posición. Yo creo que tenemos que el objetivo es ser la primera, ser los primeros. Ni Baleares ni Cataluña. Cataluña va bajando. Ellos también se lo están buscando en Cataluña, la reducción de turistas en Cataluña, por razones obvias que no vienen aquí al caso ahora a explicar. Tenemos que ir a la excelencia en turismo, señor consejero. Tenemos que ir de esa tercera posición a la primera. En cuanto a las comunidades autónomas de destino, insisto que sigue siendo Cataluña, Baleares y nosotros en tercera posición. Ahora sí, el gasto total en Andalucía en el octavo mes del año se cifra en 1.546 millones de euros, lo que supone una subida del 1,16% en relación con el mismo mes del año anterior. Un dato positivo que confirma además lo que usted también acaba de exponer. Ahora, el gasto medio por turista ha sido en agosto de 1.106 euros, un 3,16% más, mientras que el gasto medio diario ha sido de 126 euros, un 4 por 6 más. Y estamos hablando de Andalucía. El otro día que estuve yo también en la Diputación, hablando del Día Internacional de Turismo, en Sevilla los datos son mucho mejores. Son mejores. O sea, que es que en Sevilla estamos hablando del 4,6, pero en Sevilla estamos hablando de más del 10%, lo cual a mí también, como sevillano, pues la verdad es que me alegra y me congratula, porque es un éxito también de la propia gente de Sevilla. Aquí también nos hacemos atractivos para la gente que viene de fuera. La duración media del viaje ha sido de 8,8 días, un 3
1,38% menos que en el mismo periodo de 2018. Las etapas de los viajes realizados por los turistas internacionales en agosto han disminuido en Andalucía un 1,3% con 1.702.526 etapas. Por su parte, el número total de pernoctaciones realizadas por los turistas internacionales en todo tipo de alojamientos supera, en todo me refiero, incluso a viviendas alquiladas, incluso en viviendas de familiares, no solamente en dependencias hosteleras. Supera los 12,2 millones en agosto en la comunidad, con un descenso anual del 4,1%. Estamos hablando de enero a agosto. En agosto, en España, ya datos en España, visitaron España 10,1 millones de turistas internacionales. Insisto, 25% ingleses. Ese es el dato que nos tiene que preocupar. Un 0,5% menos que en el mismo año el mes del año pasado, que efectuaron un gasto de 11.765 millones de euros, un 2,7% más a nivel nacional. Los datos en Andalucía son positivos. Son positivos, pero esto, señor consejero, evidentemente, hemos de verlo con cautela. Con cautela, porque nuestra obligación no es aquí ahora ser triunfalistas y venir aquí, qué bien, qué buenos somos, qué bien lo hemos hecho. Hemos de ser cautelosos precisamente para mantener estos buenos datos en el futuro. Y los datos son buenos, pero hay motivos para estar en alerta y no ser tan triunfalistas. Y sin duda, uno que ya lo he dicho, ya lo he anticipado, ¿cuál es? El Brexit. Ya he dicho que el 25% de los extranjeros que vienen a Andalucía, a España, son ingleses, y no contemos con los ingleses que están ya aquí alojados y que tienen residencia y que tienen también una implicación grande en Andalucía, sobre todo en las zonas de la Costa del Sol, y que son una fuente también de riqueza y de empleo para todas estas zonas turísticas. Y esto puede afectar negativamente a la llegada de turistas, sobre todo del Reino Unido. Y esto nos tenemos también que ser previsores a una fecha concreta que ya la tenemos ahí como una espada de Damocles, que es el 31 de octubre. Lo tenemos ahí. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. Y otro dato que nos tiene que preocupar es la estabilización, que es bueno también, ¿no? Esto no lo estoy diciendo como malo, lo que es bueno, pero también nos puede traer un punto negativo desde el aspecto turístico, que es la estabilización de países del norte de África, cuya desestabilización estos años pasados ha provocado también que en años anteriores un aumento descomunal y positivo de nuestro turismo, precisamente, sobre todo en las zonas costeras de Andalucía y de toda España. Por lo tanto, señoría, creo que, si bien los resultados son positivos, debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes en la buena gestión. En la gestión, insistiré después, en mi segundo turno, de lo que tiene que ser el sistema turístico en Andalucía. Porque todo lo que se vende por sí mismo, insisto, no significa que los gestores, los responsables de que esto funcione, no quieran hacerlo mejor, y se puede hacer mejor. Por eso tenemos que preparar planes de contingencia para el Brexit, como he dicho, como para que los países del norte de África, que van a comenzar a recibir nuevamente a esos turistas que han venido precisamente ante unas situaciones de crisis que estaban sufriendo en estos países, evidentemente por el terrorismo islámico. Cuando esto la gente olvida. Si volviera a haber un atentado, Dios no lo quiera, seguro que volveríamos a tener repercusión positiva en nuestro turismo. Pero Dios no lo quiera, pero también lo debemos de tener en cuenta. Y un aspecto también que tenemos que tener en cuenta, ya me concluyo, es lo del tema de Cataluña, que también está bajando el turismo por las razones obvias que todos sabemos. También lo tenemos que saber aprovechar. Aspectos positivos de todo esto que podemos buscar, sobre todo, señor vicepresidente, señor consejero, un turismo más selectivo, un turismo de calidad, un turismo que genere empleo, donde importe más la cantidad que la cantidad. Eso es importantísimo porque, en este caso, realmente esto es lo que está generando empleo, riqueza, y ese es el turismo que tenemos que buscar. No el turismo mochilero, no el turismo por la cantidad, sino también el turismo por la calidad. En el tema del turismo, por fortuna, es un tema de como la gallina de los huevos de oro. Afortunadamente, hoy lo ha dicho aquí el señor Fernández antes, mérito también de que tengamos esos datos positivos de los que todos nos congratulamos en materia de turismo, es precisamente por la calidad y profesional de los trabajadores que trabajan en el ámbito turístico en Andalucía. Si nos vamos a otros sitios, a otros países, es que no tiene ni punto de comparación. Solamente por la empatía, por la profesionalidad que ponen esos trabajadores, es un punto más también de positividad a la hora de atraernos a ese turismo.
Entonces, lo que hay que cuidar precisamente es esa gallina de los huevos de oro. Y procurando, además, que nuestro turismo, insisto en lo que ya dije en la última parte de mi intervención, sea un turismo de calidad. Para eso hay que promocionar también otros aspectos del turismo que yo creo que en Andalucía todavía los tenemos un poco vírgenes, como es ese turismo de interior, para que no nos vayamos a un turismo de sol y playa tradicional, que ese yo creo que lo tenemos sobreexplotado, cuando tenemos unas joyas culturales, patrimoniales, paisajísticas en el interior de Andalucía. Habéis hablado aquí incluso, por ejemplo, de Jaén, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que explotarlo. Turismo, además, son 12 meses al año. Señor consejero y vicepresidente, nosotros que conocemos perfectamente Sanlúcar tiene que vivir en la hostelería 12 meses al año. Y no solamente es vivir de los datos de mayo, junio, julio, agosto, que son buenos, pero ahora vienen unos meses muy malos. Septiembre, octubre, noviembre, y yo creo que en esos meses también hemos de preocuparnos de que el turismo, si no un turismo internacional, también un turismo nacional, y por qué no un turismo a nivel incluso de la propia comunidad, porque los andaluces también viajamos, y los andaluces también tenemos que promover lo que es el turismo dentro de lo que es nuestra propia comunidad autónoma, porque nosotros mismos tenemos que darnos a valer, y antes de conocer otros destinos, qué menos que los propios andaluces conozcamos Andalucía. Que conozcamos Andalucía, que hay muchos andaluces que no conocen poco más de allá de su barrio. Y luego, has hablado de la mesa de turismo. Yo creo que sí, el turismo tiene que estar bien gestionado. Y la mesa de turismo no está bien gestionada en un sentido, porque todavía ahí no estamos participando otros, precisamente, intervinientes que creo que son fundamentales. Los propios municipios, y ¿por qué no? Y los parlamentarios de esta comisión, para controlar una mesa del turismo que lleva más de 2 décadas en un estancamiento inmovilista que yo creo que podría dar lugar a una mejor gestión. Se han hecho cosas muy positivas, las hemos dicho, nos congratulamos, pero hay cosas negativas como la pérdida de las 18 banderas azules en Andalucía, que también nos tiene que dar alguna preocupación. Señor vicepresidente, para adelante siempre, pero desde luego siendo prudentes en lo que es ese enfoque y ese análisis de la situación. Pasamos a la siguiente pregunta, planteada también por el Grupo Vox, relativa a Biblioteca de Género en Chiclana de la Frontera. Tiene la palabra el señor Serrano. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, el municipio de Chiclana de la Frontera tiene la condición de municipio turístico de 2006, lo cual no es fácil porque son muchos requisitos los que tienen que cumplir. Y como tal es acreedor de subvenciones y ayudas por la Consejería de Turismo para la puesta en marcha de distintas actuaciones turísticas. Pues bien, entre los proyectos que el citado ayuntamiento presenta en 2018 está el acondicionamiento de un local en las instalaciones de la Biblioteca Municipal para una biblioteca de género. Dicho proyecto fue aprobado y se le concedió al mismo una ayuda ascendente, una ayuda que tiene una cuantía importante de 48.467,84 euros en el presente año 2019, lo cual no tiene ninguna relación con la actividad turística, como resulta evidente. Entonces la pregunta es que qué piensa hacer el Consejo de Gobierno para evitar o revertir esta situación o que estas cuestiones no se vuelvan a producir dentro, además, de las cuestiones que tenemos nosotros con nuestro grupo, precisamente negociadas dentro de lo que es el proyecto de presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. Señor vicepresidente. Bueno, efectivamente, como usted bien dice, el Ayuntamiento de Chiclana ha recibido muchas subvenciones en materia de turismo porque, evidentemente, cumple con esos requisitos como usted ha comentado. Y en este caso, en concreto, cuando usted hablaba de esa actuación, pues yo lo que le tengo que decir es que nosotros lo que nos hemos limitado es a abonar una resolución del año 2018, como no puede ser de otra forma. Independientemente de esa cuestión, lo que tengo claro es que actualmente hay una normativa que es la que rige la subvención en materia de turismo del municipio turístico de Andalucía, donde dice en su apartado A que serán subvencionables aquellos gastos o inversiones que se encuentren englobados en algunos de los conceptos siguientes. Mejora de la calidad de los espacios públicos de interés turístico-cultural. Y una biblioteca es un espacio de interés público de interés turístico-cultural. Otra cuestión es la función que en este caso un ayuntamiento, y a lo mejor en el ámbito municipal, pues decida de darle el uso que tenga que darle, pero entiendo que se ajusta a la orden que está establecida y, por lo tanto, en ese sentido, poco mucho más tenemos que decir. Señor Serrano.
Señor vicepresidente, si fuera para poner una biblioplaya en la playa de la Barrosa, lo podríamos entender. Podríamos entenderlo como una medida dentro de lo que es el acondicionamiento de un local, precisamente con fines turísticos. Pero lo que es una biblioteca de género, que no sabemos nadie lo que es como cuando se dice que haya un proyecto urbanístico con fines de género, o como si queremos hacer un parque de bomberos con perspectiva de género. Nadie sabe lo que es, pero se están destinando muchas subvenciones a estas cuestiones, cuando lo que tenemos que estar preocupados es de accesibilidad, de igualdad de oportunidades, de precisamente que nadie se pueda quedar sin un servicio turístico. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Y eso es lo que tenemos que evitar en lo sucesivo, que estas situaciones no se produzcan. Porque si no estaremos como el caso, y esto no quiero que sea el Consejo de Gobierno de Andalucía, esté al mismo nivel, ni muchísimo menos, que la señora Carmena en Madrid, que por un informe sobre impacto de género en el soterramiento de la M30 pagó 52.000 euros. Esto no nos lo podemos permitir los andaluces, porque sería una tomadura al pueblo andaluz, a una gran parte por lo menos del pueblo andaluz que no vive del cuento de género. Nosotros, desde luego, no estamos dispuestos a permitir, vamos a estar muy vigilantes con estas situaciones. Evidentemente, esto es una subvención que fue aprobada en el año 2018, pero si hay posibilidades de revertirlo y, desde luego, asegurarse de que esto no vuelva a suceder, desde luego, desde nuestro grupo, nos vamos a preocupar muy y mucho de que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Sí. Bueno, evidentemente, desde el respeto a la posición política que cada uno podamos tener en cualquier asunto que tenga que ver con lo que estamos hablando, yo insisto, hay una normativa que es la que regula estas órdenes de subvención y entiendo, y así lo comprendemos cuando hemos visto jurídicamente la resolución, que cumple absolutamente con todos los requisitos establecidos en la normativa. Cualquier planteamiento de futuro, pues será un planteamiento de futuro, pero en este caso no hay posibilidad de revertir nada porque han cumplido escrupulosamente con lo que dice, en este caso, el reglamento, la orden. Independientemente de eso, bueno, pues yo entiendo su posición y a futuro pues tendremos que ver realmente cuáles son las propuestas y cuáles son las líneas de trabajo. Pero a día de hoy esta convocatoria, esta resolución y esta subvención, insisto, es totalmente legal y por eso es por lo que se ha procedido a su pago.